Buenas tardes, de nuevo vamos a dar paso a nuestra tercer ponencia y bueno, vamos a explicar un poco. Recientemente se han llevado a cabo muchas investigaciones para comprender la relación que existe entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso central, denominado eje microbiota intestino-cerebro. Estos órganos mantienen una comunicación bidireccional, la cual se produce a través de tres vías: el nervio vago, la vía sistémica y el sistema inmune. Este eje se postula como una posible base patógena para numerosos trastornos neurológicos y autoinmunes de gran impacto en la salud. Para hablarnos de ello nos acompaña el doctor en ciencias Aldo Arturo Reséndiz Albor, jefe del Departamento de Inmunidad de Mucosas e Inmunonutrición, sección de estudios de posgrado e investigación, Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, profesor de tiempo completo. Doctor en Ciencias, especialidad en Biología Celular por el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias, especialidad en Biología Celular por el CINVESTAB Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2010. Ha publicado 39 artículos internacionales y uno nacional. Expondrá el tema Eje cerebro-intestino, influencia en la respuesta inmune y microbiota. Adelante, doctor. Damos inicio a su sesión. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la introducción. Y como usted menciona, la ponencia va a tratar de eje cerebro-intestino, influencia en la respuesta inmune y microbiota. Antes que inicie hablando de precisamente la relación intestino-cerebro-microbiota, aquí sí me veo. Me gustaría hablar un poco, hacer una introducción. Y el sistema nervioso autónomo está organizado de nervios y neuronas, y se divide en tres partes. La primera, el sistema nervioso simpático, que es como un acelerador del sistema nervioso, que es el encargado de regular las respuestas corporales de activación. Una de las hormonas principales es la adrenalina, es una hormona que se produce para señales de alerta. Y la segunda división de este sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso parasimpático, el cual es el encargado de regular, de parar, es un freno, ¿no? El simpático acelera y el parasimpático pone el freno. Y es responsable de volver al estado de equilibrio y conservación de la activación del sistema simpático. Y algunos ejemplos son que el parasimpático puede contraer las pupilas, estimula la salivación, estimula la actividad del estómago. En su contraparte, el sistema simpático dilata las pupilas, inhibe la salivación y inhibe la actividad del estómago, por algunos ejemplos. Y la tercer división del sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso entérico. A se le conoce como un segundo cerebro. Más adelante vamos a ver por qué. Este sistema nervioso entérico genera respuestas emocionales a partir de la secreción de neurotransmisores, como puede ser la serotonina o la dopamina. También regula funciones importantes, como es la ingesta, la absorción, metabolismo y la digestión de los alimentos. Y también puede prevenir enfermedades relacionadas con estas actividades. Mediante el estudio que se ha hecho de este sistema nervioso autónomo, se puede entender un poco mejor la relación que existe entre los neurotransmisores y las emociones. Bueno, y haciendo un poco de historia es difícil, la verdad, hablar de la historia, porque traté de resumirlo. Es complicado porque estos estudios datan de finales del siglo pasado, pero bueno, el concepto ya de eje intestino-cerebro, como les mencionaba, empezó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por observaciones de Darwin, Dumont o Cannon. Para la década de los 30, ya se hacía como una práctica clínica inyectar adrenalina, ¿sí? Para tratamientos de urticaria. ¿Qué encontraron aquí? Resultaba que cuando administraban la adrenalina, los pacientes que recibían estas dosis
morían de una manera fulminante. Entonces, esto les llevó a empezarse a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, recientemente es bien conocido que la adrenalina, los shocks de adrenalina pueden, están recomendados para el tratamiento de la urticaria. Bueno, lo que pasa es que si recordamos en los 30, en las prácticas clínicas se utilizaban agujas de vidrio y bueno, sí, de vidrio y el bisel era de metal. Entonces no tenían una buena esterilización. Entonces también se utilizaban con pacientes con abscesos. ¿Y qué encontraron? Asociaron en estos abscesos una bacteria, Clostridium. Entonces, imagínense, aplicaban adrenalina junto con la bacteria, entonces posteriormente ya, como en la década de los 80s o 90s, encontraron que efectivamente la adrenalina potenciaba el crecimiento de esta bacteria. Y bueno, fue Marley, aquí les digo, lo pongo de manera interrogante porque uno de los primeros estudios. Entonces, lo que él hizo con ratones es inyectar precisamente Clostridium con adrenalina y encontró que potenciaba el crecimiento de esta bacteria y que también era una infección letal, es decir, mataba a los ratoncitos. Entonces, esto confirmaba que no era la adrenalina la que estaba matando a los pacientes, sino las bacterias que iban en esa inyección. Y bueno, para a finales del 2000, ya en este siglo nuevo, Crian y Dinan, que los considero como como los padres o los fundadores de la endocrinología microbiana, ellos empezaron a establecer la relación de las hormonas del estrés y el efecto que tenían en el crecimiento y virulencia de ciertas bacterias. Y encontraron, por ejemplo, que Campylobacter jejuni se encontraba asociado a infecciones intestinales. Y bueno, Campylobacter es la campeona de las diarreas, ¿no? De esas diarreas gastrointestinales, a veces telúricas, y que todos alguna vez hemos pasado por eso. Entonces, bueno, es Campylobacter E. coli asociado a infecciones de vías urinarias, sobre todo en mujeres. Staphylococcus aureus se encontró en mastitis de mujeres posparto. Y bueno, entonces ellos concluyen que el estrés aumenta el número de microorganismos y por ende las infecciones. El estrés, la vía por la cual pueden aumentar estos microorganismos es por la producción de hormonas. Ahora, ¿qué es el eje intestino-cerebro? Bueno, hace referencia a una comunicación bidireccional constante entre el tubo digestivo y el cerebro. Todos hemos escuchado estas expresiones coloquiales, ¿no? Como sentimientos viscerales, hacer de tripas corazón, tener nervios en el estómago o soy muy visceral, ¿no? Pues todo esto de alguna manera está regulado por el sistema nervioso y básicamente por el eje microbiota, intestino y cerebro. Aquí con estos antecedentes que les menciono, se desarrolla una nueva rama de la gastroenterología, que es la neurogastroenterología. Esta se ocupa del estudio de los trastornos perceptivos sensoriales y su impacto en el trato digestivo. De esta manera, esta rama puede diagnosticar enfermedades que tengan como origen algún trastorno emocional, por ejemplo, ¿no? Básicamente, las emociones son muy importantes, ¿no? Todos los días estamos sometidos a procesos de estrés. Incluso yo en este momento estoy estresado, ¿no? Por la presentación. Entonces, a todos nos pasa. Tenemos una presentación o un seminario importante, un examen. Entonces, empezamos a desarrollar un poco de ansiedad, nerviosismo, nos empiezan a sudar las manos, sentimos como, no precisamente maripositas en el estómago, sino sentimos como una sensación de que tenemos el estómago irritado. Pues todo eso se refleja a nivel nervioso. Producimos hormonas que nos van a mantener alertas y otras que van a regular este proceso.
pero además tienen un impacto a nivel inmunológico. Y después del impacto inmunológico, si esto llega a repercutir, entonces tendrá un efecto en la microbiota, que lo vamos a ver un poquito también más adelante. Y bueno, aquí lo que interesa es esta triada, ¿no? Este triángulo. Le puse un número porque así lo vamos a ir llevando. Entonces, la primera parte es el cerebro, que tiene una comunicación bidireccional con el intestino. Este, a su vez, tiene una comunicación bidireccional con la microbiota y la microbiota con el cerebro. La pregunta aquí es ¿cómo? O sea, ¿cómo es que este eje puede de alguna manera comunicarse y aparte de comunicarse, por un lado puede regular, pero también por otro lado puede provocar un daño. Y un daño pues, sería un proceso inflamatorio. Obviamente, si se rompen las barreras aquí epiteliales, se rompe o se altera la permeabilidad intestinal, entonces la microbiota residente puede ingresar a través del epitelio y entonces esto le favorecería para aumentar en tamaño y posiblemente provocar un proceso infeccioso. Bueno, como les mencionaba, estos se comunican constantemente a través de un sistema sofisticado, que son vías de señalización, en la que la microbiota intestinal desempeña un papel importante. Entonces, aquí en este cuadro, de manera general, se resume que la comunicación es bidireccional y dinámica. También se ha demostrado que alterar las bacterias intestinales de los ratoncitos puede cambiar drásticamente su comportamiento y su cognición. Al final de la plática les pongo las estrategias que se están haciendo para precisamente evaluar estos procesos. Otro es que los probióticos tienen la capacidad de influir en la actividad cerebral de adultos sanos. También esta microbiota intestinal puede influir en el cerebro de diferentes maneras, modificando las acciones de las neuronas, del sistema nervioso entérico y del nervio vago, ¿sí? Por mencionarles algunos ejemplos. También los ácidos de cadena corta afectan el desarrollo y comportamiento de las células cerebrales en los ratoncitos. Ahora, los pacientes con varias enfermedades vinculadas al cerebro tienen un microbioma intestinal alterado y suelen experimentar síntomas gastrointestinales. También recientemente se ha demostrado que, por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas, es característico de que un paciente diabético tenga una microbiota en particular, un paciente hipertenso tenga una microbiota particular. Incluso los pacientes que desarrollan cáncer, también hay asociadas cierto tipo de bacterias que pueden favorecer a que el daño sea más severo y por consecuencia una diseminación más rápida de estos procesos de cáncer. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito de manera muy general porque obviamente esta interacción entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico es complicada y intervienen muchos factores. Yo traté de resumirlo para hacerlo de una manera clara y no entrar tanto en detalle. Ok, entonces, ¿qué es lo que activa al cerebro o al sistema nervioso? A este eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Pues un agente estresor. ¿Sí? O sea, el hecho de que vamos tarde al trabajo, ya vamos estresados. Que en la mañana haga frío y que en la noche haga calor, eso también es una situación de estrés. Que nos subamos a un transporte y vaya lleno y vayamos en una situación incómoda. O que nos sentemos en el mismo transporte y las sillas no sean lo suficientemente cómodas, eso también es un proceso de estrés. ¿Dónde tiene impacto? Precisamente a nivel del hipotálamo, ¿sí? Modulando el sistema nervioso entérico. Pero bueno, vamos hacia esa parte. Se estimula por efecto del estrés o un agente estresor, puede ser físico, químico. Esto va a llegar a nivel del hipotálamo, donde se va a liberar el factor liberador de corticotropina. Este factor liberador de corticotropina va a estimular las glándulas pituitarias para que se produzca la hormona adenocorticotrópica. Esta va a estimular, va a llegar a las glándulas adrenales para que se libere cortisol en humanos y corticosterona en ratoncitos. Vía circulación va a tener esta estimulación endocrina, vía estímulo nervioso,
va a tener un efecto a nivel inmunológico, a nivel celular. Entonces, la primera estimulación es estimulación del sistema nervioso entérico. La segunda, aquí marcada, puede alterar la permeabilidad intestinal y la función de barrera. Si se altera esta función intestinal, el siguiente efecto puede modificar la composición de la microbiota intestinal. Ahora, también este cortisol puede estimular a las células inmunes. Estas células inmunes, para algunos neurotransmisores o para algunas hormonas, tienen receptores. Entonces, vía esta estimulación del receptor, bueno, vía estimulación del neurotransmisor y el ligando, va a estimular y va a dar vías de señalización para que se activen genes en el núcleo y se produzcan citocinas. Citocinas, aquí estamos, citocinas que van a alcanzar la circulación y que van a regresar y van a tener un efecto en el estado de ánimo, de cognición y de emoción. También, por otra parte, el nervio vago, permítanme tantito, aquí, ok. Este nervio vago puede modular los niveles sistémicos de triptófano. Este triptófano lo pueden producir ciertas bacterias. Y estos están fuertemente implicados en la transmisión de la influencia de la microbiota hacia el cerebro. Porque, como ya lo habíamos visto en esta vía de retroalimentación, el nervio entérico estimula el sistema, el nervio vago estimula el sistema nervioso entérico. Estos metabolitos del triptófano llegan a circulación y lo mismo que el efecto de las citocinas. Se ve afectado el estado de ánimo, de cognición y de emoción. Y finalmente, los ácidos grasos de cadena corta. Estos pueden ser neuroactivos. También los metabolitos bacterianos de las fibras dietéticas pueden modular al cerebro y al comportamiento. Si se dan cuenta, son diferentes vías por las cuales esta comunicación que ya dijimos puede ser bidireccional. Por un lado, el cerebro estimula el sistema endocrino, el inmunológico, y el inmunológico otra vez vuelve a estimular el sistema nervioso. Esas bacterias también con los metabolitos o también como tienen receptores para neurotransmisores, pueden llegar a circulación esos neurotransmisores y estimular también al sistema nervioso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué al intestino se le puede llamar o se le considera como el segundo cerebro? Déjenme aquí adelante un poco. Estoy teniendo problemas con la... Okay. Bueno, es un sistema nervioso autónomo. Tiene su propia autonomía, disculpen la redundancia. Para tomar decisiones no necesita que el cerebro le diga qué hacer. ¿Sí? Lo que gobierna al intestino es el sistema nervioso entérico. Este se extiende por el tejido que reviste el estómago y el sistema digestivo y tiene sus propios circuitos neuronales. Sí, básicamente esto se puede aplicar, ¿no? Todos decimos que yo mando, yo soy el que decide, pero a final de cuentas aquí el intestino no. O sea, a final de cuentas con este sistema nervioso entérico, él puede modular todas las funciones que pueden ocurrir a nivel intestinal, pero obviamente no olvidemos que existe una comunicación. Y aunque funciona de manera independiente del sistema nervioso central, se puede comunicar con él a través del sistema simpático, como les mencionaba, la adrenalina, y el parasimpático, la acetilcolina, estas hormonas que se liberan y que tienen funciones efectoras sobre células del sistema inmunológico. Ahora, dentro del triángulo que les hablaba, ya describimos de manera general la participación que tendría el sistema nervioso o el cerebro. Ahora vamos a hablar del intestino. El intestino va desde el píloro hasta la válvula ileocecal. ¿Sí? Esto en intestino delgado. Tiene una longitud de 4 a 7 metros
y sobre todo tiene una superficie de absorción de aproximadamente 400 metros. Entonces, el intestino delgado está dividido en varios compartimentos o en 3 segmentos principales, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y pues el intestino grueso también, ¿no? Tiene un colon ascendente, un colon descendente y finalmente el recto. Esto es lo que compondría al intestino o al sistema gastrointestinal de manera general. Ok, ¿cuáles serían las funciones principales del intestino? Pues bueno, es tener una motilidad, producir moco, el epitelio que sirve como función de barrera a través de sus uniones estrechas, es un cierre, es impermeable, entonces evita que pase cualquier agente potencialmente patógeno. Tiene un pH característico, también produce enzimas como la pepsina, se producen sales biliares y también está el ácido gástrico, que es un pH muy ácido y que aquí es donde la mayoría de los microorganismos pues pueden ser degradados por estas enzimas proteolíticas. Hablando básicamente del epitelio, en el epitelio tenemos enterocitos que pueden ser absortivos, células M. Las células M son importantes porque a través de las células M es donde se da la transitosis de los antígenos que se pueden encontrar en el lumen, pasan por la célula M y los deja en la zona de la placa de Peyer. También un poquito más adelante les voy a explicar básicamente cómo se da la respuesta a nivel de intestino. Tiene células caliciformes que son células productoras de moco, células neuroendocrinas que también tienen una función importante aquí a nivel del epitelio y los linfocitos intraepiteliales. Quiere decir que se encuentran entre las células epiteliales. Ahora, en cuanto a su organización, el tejido linfoide asociado a mucosas se divide en sitios inductores y sitios efectores. Los sitios inductores son las placas de Peyer y los sitios efectores sería la lámina propia. ¿Qué ocurre aquí en los sitios inductores? Son agregados linfoides macroscópicos. Si han tenido oportunidad de ver alguna referencia o alguna imagen, son estos agregados donde se ven muchas células. Obviamente, entre más estímulos antigénicos tenga un ratoncito o una persona, va a tener más grandes estas placas de Peyer. Entre menos estimulación antigénica van a ser más pequeñas, o incluso en los ratones libres de gérmenes se ha demostrado que no tienen placas de Peyer. Por consiguiente, no tienen una respuesta inmune a nivel de mucosas tan eficiente como la pudieran tener con un ratón en condiciones normales. Bueno, tiene áreas que son folículos asociados a los epitelios, un domos subepitelial. Encontramos centros germinales donde encontramos linfocitos T y linfocitos B, zonas interfoliculares donde se encuentran las células dendríticas y, como les mencionaba, es considerado el sitio inductor donde se induce la respuesta a nivel de mucosas y se expresa mayoritariamente en el ilion. Ahora, en lo que respecta al tejido linfoide, más bien a los sitios efectores, que es la lámina propia, contienen un tejido conectivo subyacente. Es muy importante porque aquí se da una irrigación, un drenaje linfático y la inervación. Esto es muy importante, ¿no? Aquí es donde llegan esas inervaciones y donde se dan los estímulos generados vía sistema nervioso. Produce sustancias biológicamente activas. La mayoría son células plasmáticas, linfocitos T, linfocitos B. Podríamos decir que tiene pocas células dendríticas. Estas se encuentran mayoritariamente en los sitios inductores. También hay macrófagos y mastocitos. Ok, ¿qué ocurre? El antígeno es de alguna manera endocitado en la célula M, lo deja en la placa de Peyer. Ahí las células dendríticas foliculares captan el antígeno. Al captar el antígeno, lo procesan y posteriormente, vía circulación, entran a los nódulos linfoides más cercanos y ahí es donde ocurre la presentación antigénica. La célula dendrítica va cargada con el antígeno. ¿A quién se lo presenta? A los linfocitos T. Los linfocitos T, su función es producir citocinas y posterior a la producción de citocinas,
estimula a los linfocitos B adyacentes para que se diferencien en células plasmáticas y estas células plasmáticas produzcan IgA. Y la IgA es vital a nivel de mucosas porque es la que mantiene a raya a las bacterias, ¿sí? Evita que crezcan, puede neutralizar virus, toxinas, tiene funciones muy, muy importantes. Bueno, ahora, ¿cómo se da? Bueno, dentro de las funciones de la IgA, una es tolerancia inmunológica, la otra es exclusión inmune. ¿Esto qué quiere decir? Que limita la asociación de bacterias con la superficie epitelial, neutraliza toxinas y patógenos, esto sin causar inflamación, es muy importante. Y también se encuentra principalmente en lámina propia y en células epiteliales. ¿Por qué en células epiteliales? Porque ahorita les voy a decir por qué, porque ahí es donde ocurre la transcitosis, es decir, esa IgA que entra al epitelio y después sale como una IgA secretora, que es la que tiene las funciones efectoras. ¿Qué es lo que hace la IgA? Pues bueno, promueve el mantenimiento de comunidades bacterianas, como les decía, es la que las mantiene a raya. ¿Qué ocurre con esta IgA dimérica que es secretada por la célula plasmática? Tiene una cadena J, esta cadena J se le pega al receptor de poliinmunoglobulinas, que lo conocemos como PIG. Lo que hace es entonces, este PIG junto con la IgA dimérica y la cadena J, endocita a esta IgA y ya va con parte del componente secretor. Aquí viene un transporte a través del epitelio y lo que ocurre es que esta IgA con el componente secretor sale como una IgA secretora, es la que conocemos como una IgA efectora. También se libera aquí en el lumen parte del componente secretor, pero de manera importantísima, este componente secretor se recicla y ahora viene ahora es un transporte hacia la parte apical y ahora el componente secretor se regresa a la membrana vasolateral. ¿Para qué? Porque por cada IgA que se produzca vamos a encontrar un PIG. Es un receptor para que la pueda transportar. Para que se produzca una IgA T dependiente, que es bien importante como les mencionaba, tiene que ser mediada por linfocitos TSD4 cooperadores. Y lo que ocurre básicamente es célula dendrítica que procesó al antígeno, se lo presenta a los linfocitos T. Estos linfocitos T, como les mencionaba, producen citocinas que activan a linfocitos B y también se puede dar una coestimulación o amplificar la respuesta, es decir, que el T le pueda presentar al B, esto amplifica la respuesta, se producen más citocinas, sobre todo del perfil TH2, que es para la producción de anticuerpos, y una de las principales es TGF-beta. Esto hace que el switch del linfocito B hacia célula plasmática y tengamos células plasmáticas productoras de anticuerpos. T dependiente porque depende precisamente de la interacción dendrítica linfocito T. Sin embargo, la vía T independiente no requiere de linfocitos T. Esta se da por la producción también de citocinas, pero que pueden producir el epitelio o células dendríticas plasmocitoides, lo cual estas citocinas son BAF o APRIL, lo que hacen es entonces ahora estimular precisamente la producción en células dendríticas de TGF-beta, de BAF y de APRIL. Y como les mencionaba, estas citocinas son responsables para que puedan estimular, junto con la IL-4, IL-10 y ácido retinoico, el switch de estos linfocitos B a células plasmáticas y producción de anticuerpos. Respuestas T dependientes son de mayor afinidad, ¿sí? Es decir, afinidad y respuestas hacia microorganismos. Respuestas T independientes, inmunidad innata con menor afinidad. Pero es importantísima esta vía T independiente, porque como les mencioné, la IgA natural, la que no es efectora, secretora y específica, es la que mantiene a raya a las bacterias, evitando que puedan atravesar e invadir los epitelios. Bueno, ¿qué ocurre entonces? En un estado normal hay una tolerancia hacia la microbiota intestinal. ¿Qué ocurre? Macrófagos con un fenotipo en particular liberan ácido retinoico e IL-10. Esta estimulación de ácido retinoico e IL-10, si recuerdan la activación que pudiéramos tener por ácido retinoico y IL-10 TGF-beta, va a favorecer
que tengamos células T reguladoras. T reguladoras, que su función es que mantengan a raya también ahí a esas bacterias. Se puede considerar en un estado normal o un estado basal. También las células dendríticas pueden producir IL-6 o IL-23. Estas citocinas favorecen el perfil TGF-beta, lo que va a inducir una respuesta de TH17 y lo mismo. Va a provocar que se tolere a las bacterias, pero sin evitar que puedan provocar daño. ¿Qué ocurre en inflamación? Pues en inflamación, como les mencionaba, se pueden, ahora la inflamación o daño puede ocurrir por agentes biológicos, químicos, físicos, incluso por alimentos y también por alteración de la microbiota. Relacionémonos. Si ocurre un proceso de estrés, se liberan hormonas. Estas hormonas, pongamos un ejemplo, la corticosterona. A nivel de epitelial hay receptores para la corticosterona y lo que puede hacer es que en un inicio mantenga un perfil proinflamatorio. Pero si hay mucho exceso de estrés, va a haber un exceso de corticosterona. Entonces esto de alguna manera va a provocar ahora no una modulación de la célula epitelial, sino un proceso donde va a alterar la permeabilidad epitelial. Y al alterar la permeabilidad epitelial, entonces estas bacterias que se encontraban de alguna manera controladas van a atravesar el epitelio y aquí van a provocar daño. Entonces lo que ocurre es que como hay un proceso de inflamación, vía circulación van a llegar neutrófilos. Estos neutrófilos lo que van a hacer es producir citocinas proinflamatorias como IL-1 beta, TNF-alfa, IL-12 y IL-23. Esto favorece un perfil TH17, pero un TH17 más estimulado que en un estado basal. Y esto lo que va a generar es respuestas de tipo TH1. Y las respuestas de tipo TH1 se asocian con respuestas celulares o respuestas relacionadas a procesos inflamatorios. Y también estos macrófagos van a producir IL-10, pero vean aquí, la cantidad de IL-10 no va a haber ácido retinoico que va a favorecer que se produzca TGF-beta, entonces no va a aumentar el perfil de células T reguladoras. Y al no haber células T reguladoras, no van a poder controlar este proceso inflamatorio. Entonces, bien importante cómo se puede modular la respuesta a nivel intestinal vía un agente estresante, por ejemplo, no necesariamente un agente infeccioso. Generalmente, los inmunólogos estamos acostumbrados a que, mira, la bacteria, ¿no? Tiene una proteína en membrana y esta proteína es la causante de provocar daño, o con factores de virulencia, o es inmunogénica. Entonces, en eso nos basamos y ahí basamos el estudio de la respuesta inmunológica. Pero, ¿qué pasa? Si estamos sometidos constantemente a procesos de estrés, entonces ahora tendríamos que ver el papel de las hormonas, ¿sí? Entonces es algo muy, muy interesante. Ahora, yo me quiero desviar un poquito de toda esta, de este sistema simpático, el parasimpático, del entérico. Quisiera irme un poquito hacia el nervio vago, que es lo que trabajamos en el laboratorio. Bueno, ya, para no ser un poco más profundo, el nervio vago, pues obviamente mediante sus ramificaciones o sus prolongaciones, puede tener una inervación y puede alcanzar la mayoría de los órganos del sistema inmunológico. Y también tiene una inervación a nivel del intestino delgado. ¿Cómo se da esta neuroinmunomodulación? Aquí en el tallo cerebral hay un estímulo, entonces el nervio vago va a producir una inervación parasimpática, lo cual va a producir acetilcolina. Se me olvida que es con el mouse. Bueno, y esta inervación, o sea, podemos encontrar que es inervación por vagal, es mayor a nivel del duodeno o el segmento proximal y está menos inervada hacia la parte distal, que sería el íneo. Pero vean, encontramos a final de cuentas esta estimulación por el nervio vago a nivel del plexo mientérico, del plexo submucoso y del plexo mucoso. Entonces, básicamente, al estimular el nervio vago, se produce acetilcolina y la acetilcolina tiene efectos sobre el
epitelio y sobre el intestino. ¿Cuáles serían estos estas funciones o estos efectos? Bueno, tiene una función importante en la ingesta alimenticia, también en la digestión, también en secreción y absorción, tiene interacciones neuroendocrinas y lo más importante, puede regular la actividad inmunológica. Aquí, estos receptores colinérgicos en las células inmunológicas, tomando el ejemplo del nervio simpático, les mencionaba que libera acetilcolina. Entonces aquí tenemos macrófagos, linfocitos T, linfocitos B y células dendríticas. Si ustedes pueden apreciar, tienen un receptor para la acetilcolina. Tiene el macrófago, el linfocito B, y también, bueno, aquí también la célula dendrítica, ¿no? Tienen receptores para acetilcolina. Por ejemplo, es el nervio simpático. Ahora, los nervios periféricos pueden producir sustancia P o BIP, y también las células inmunológicas tienen receptores para estas neurotransmisores o estos productos químicos que se derivan de la estimulación nerviosa. Y también el nervio simpático, como les mencionaba, su principal función es producir noradrenalina. Esta noradrenalina tiene efectos también sobre las células inmunológicas. Entonces, esto es una idea de cómo esta relación eje intestino-cerebro está estrechamente relacionada. Generalmente no asociamos estados emocionales, bueno, empezamos a asociar estados emocionales también a la producción de hormonas y el impacto que tienen sobre el sistema inmunológico y también sobre la microbiota. Bueno, ¿qué hacemos en los laboratorios de investigación? ¿Y qué hacemos básicamente en el laboratorio de inmunidad de mucosas? Bueno, nosotros en el 2019 publicamos un artículo que la vagotomía anterior subdiafragmática disminuye los anticuerpos IgA, la respuesta de anticuerpos IgA en intestino delgado de ratones Balsep. ¿Por qué pongo todas estas imágenes? La verdad no es sencillo. Si algo macroscópico es complicado para los que son médicos, imagínense algo microscópico. Entonces aquí lo primero que teníamos que hacer era encontrar el nervio vago. Y posteriormente de encontrar el nervio vago, como les mencionaba, tiene una inervación anterior y una posterior. Entonces primero fuimos a ver los efectos sobre la inervación anterior. ¿Qué hicimos antes de hacer la cirugía? Bueno, que yo no la hice, la hizo una alumna de maestría, la doctora Marisol Salas, que ahora ya también se está haciendo su especialidad en cirugía. Pero bueno, entonces aquí lo que hicimos primero fue encontrar nervio vago, hacer la disección y el target, que los ratones no se murieran, ¿sí? Por este proceso de la cirugía. Entonces, antes de la cirugía, los ratoncitos se sometieron a 20 horas de ayuno, se anestesiaron con un cóctel de ketamina y gilacina. Posteriormente, con un bisturí, se rasuró toda la cavidad peritoneal. Posteriormente se mantuvo en condiciones de esterilidad, y lo que se hizo, bueno, fue abordar, remover una parte del estómago y encontrar el nervio vago. ¿El nervio vago dónde se encuentra? En el esófago. Entonces, bueno, aquí en A, ¿por qué no quito a la doctora? Pues porque, bueno, la cirujana ella fue, y es la que básicamente lo que sus ojos están viendo en el microscopio es esta amplificación en A. Aquí podemos ver el esófago. Si se puede apreciar, hay una bifurcación aquí. Eso sería el nervio vago, con anterior y posterior. Aquí en B es una histología con hematoxilina usina, donde en la amplificación, aquí en esta parte de la amplificación, nervio vago, aquí donde está el asterisco,
El asterisco es donde se hizo la cirugía. Posteriormente, al realizar la cirugía, se hizo una ampliación de esto y vean aquí, ya no está el nervio vago conectado, ¿no? Entonces ya quitamos la inervación del anterior hacia el intestino. Si me dan un minuto para tomar un poco de agua, porque ya se me resecó la garganta, por favor. Entonces, igual aquí mi sistema simpático y parasimpático está funcionando, ¿sí? En respuesta a esta situación o a este agente estresante. Bueno, ok, entonces les hablaba de que ya habíamos localizado nervio vago, posteriormente con la disección ya interrumpíamos esa inervación y lo que hicimos posteriormente fue, bueno, tenemos un grupo de ratones Sham. ¿Qué quiere decir el ratón Sham? Se hizo todo, pero menos, solo se tocaba el nervio vago, pero no se hacía el corte. Se considera como un ratoncito Sham. ¿Por qué? Porque va a tener que pasar por todo el proceso de cirugía, como lo hizo el ratoncito con vagotomía, excepto, como les menciono y les repito, el corte hacia el nervio vago. Entonces, ¿qué encontramos aquí en los estómagos? En el Sham, aquí a su derecha, la cantidad de alimento es menor que en los ratones vagotomizados. Esto es evidente. Ahora hicimos una prueba. Aplicamos CCK. CCK está relacionada con saciedad. ¿Y qué encontramos? Interesantemente, en los ratones Sham, que tenían el nervio vago, no comían tanto, ¿sí? O sea, la CCK producía esa saciedad. Entonces, los ratones comían de manera normal. Pero, ¿qué pasaba en los ratones vagotomizados? Pues seguían comiendo. ¿Por qué? Porque no existía precisamente la inervación y no se daba ese efecto de saciedad y lo veíamos reflejado entonces en el aumento del tamaño y en el aumento de la cantidad de alimento aquí en el estómago. Posteriormente, ¿qué hicimos? Ya les hablé de que hay una inervación, el nervio vago es el responsable, hay una estimulación del sistema nervioso, endocrino, inmunológico, y les hablé de la estrella de la película a nivel intestinal, la IgA. Pues queríamos ver si precisamente esta vagotomía tenía un efecto en la producción de IgA y qué encontramos. Les mencionaba también que hay una regionalización del sistema inmune intestinal. Entonces hicimos un estudio. En el mismo ratoncito separamos el segmento proximal y el segmento distal. Bibliográficamente está reportado que hay una mayor inervación hacia la parte proximal comparada con la parte distal. ¿Y qué encontramos? Aquí en el eje encontramos la IgA, más bien, medimos IgA en microgramos por microlitro. En negro, la barra negra es el grupo Sham y la barra blanca es el ratoncito con la vagotomía. ¿Qué encontramos? Que tanto en el segmento proximal como en el distal disminuye la IgA. Interesante, ¿no? Entonces, ¿a qué se lo estábamos? Les mencionaba también que nervio vago es responsable de producir acetilcolina. Entonces, si no hay acetilcolina, no se produce IgA. Entonces, la acetilcolina tiene un efecto modulador en la producción de IgA. Y bueno, aquí medimos IgM y encontramos también que la IgM estaba aumentada, tanto en el segmento proximal como en el segmento distal. ¿Qué indica esto? Las células M son responsables bajo un estímulo antigénico o un estímulo vía hormonal, puede dar un switch, es decir, esa IgM se va a convertir en una célula plasmática productora de IgA. Esto nos hablaba entonces que al interrumpir esta comunicación entre el nervio vago, acetilcolina, no se estaba favoreciendo un perfil TH2. ¿Qué quiere decir con el perfil TH2? Un perfil que favorece la producción de anticuerpos y que también está involucrado en reacciones antiinflamatorias, como lo vimos en el estado basal del epitelio. Y bueno, nos interesaba ahora esto corroborarlo, ¿no? Efectivamente, ver si estas citocinas estaban siendo las responsables. Y que hicimos un ensayo muy, muy bonito, ¿no? Un ensayo que es muy sencillo.
no es sencillo purificar células de la lámina propia del intestino de ratoncito, pero nosotros es una técnica que tenemos muy elaborada. Entonces lo que se hace, se lleva al citómetro, y el citómetro tiene dos principios. Uno es separar células por granularidad y tamaño, y el otro es por la fluorescencia. Fluorocromos que se le adicionan a las células para marcarlas. El citómetro es muy inteligente, pero desconoce. Entonces, su función es precisamente por estos canales y estos principios, separar células por granularidad y tamaño, y por otro, por fluorescencia. Y lo que se hace para el análisis, bueno, es singuletes, ¿no? Esto es decir, que tú compactas tu población de linfocitos. Posteriormente, cuando tienes estos singuletes, determinas la región linfocitaria. Es decir, en tu gradiente puedes tener agranulosos, que serían polimorfonucleares, y granulocitos. Estos granulocitos, perdón, estos serían los linfocitos, y aquí podemos encontrar todo el linaje de los linfocitos, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas de los T, CD4, CD8. Bueno, ¿qué hicimos? Con anticuerpos específicos para CD4, lo que hicimos fue marcar ahora de estos linfocitos células CD4. Y de estas células CD4 pedimos el porcentaje o la expresión de citocinas. Y lo que ven reflejado en el gráfico es la producción. Como les decía, TNF está involucrada en respuestas de tipo proinflamatorio, y encontramos que está aumentado en la parte proximal. ¿A qué atribuimos que no esté tan aumentado? Más bien que no se encuentre un aumento en la parte distal. A la inervación. Al haber menos inervación y no estar la acetilcolina por la vía anterior, porque recuerden, está anterior y posterior, ¿no? Entonces puede haber una acetilcolina endógena que también pudiera estar favoreciendo más bien contrarrestando los efectos de esta vagotomía anterior. Lo contundente fue cuando medimos TGF-beta. TGF-beta la encontramos disminuida tanto en la parte proximal como en la parte distal. Y ya les mencioné cuál es la justificación. Ahora, nosotros tenemos un modelo ya establecido, ¿no? Esta inervación que se da por nervio vago, nosotros hacemos una vagotomía anterior. Entonces, lo que hacemos es que disminuya la producción de acetilcolina. Aquí, como ven, hay inervaciones. Aquí está el ejemplo de las vellosidades, que son más grandes hacia la parte proximal comparadas con la parte distal, y en el lumen tendríamos las células. Yo les hablé de IgA, de citocinas, pero también medimos células plasmáticas, linfocitos T, linfocitos B, y bueno, aquí lo que quiero remarcarles es que en la parte proximal favorece el ambiente proinflamatorio, un aumento de interferón gamma, TNF-alfa e IL-12, ¿sí? Disminuye IgA y aumenta la IgM. Comparado con la parte distal, donde aumenta la IgM, también disminuye la IgA, pero este perfil proinflamatorio está disminuido. Tenemos menos interferón, menos TNF y menos IL-12. ¿Qué concluimos de esto? Que a nivel proximal, la remoción del nervio vago impide que se active el reflejo colinérgico antiinflamatorio, condicionando un aumento de citocinas del perfil TH1 tanto en placas de Peyer como en la lámina propia. Bueno, aquí estaría la placa de Peyer y esto sería la lámina propia aquí aumentado, ¿no? Además, la disminución de estas citocinas del perfil TH1, tanto en placas de Peyer como en la lámina propia del segmento distal, podría ser explicado por un mecanismo compensatorio alterno, como les mencionaba, una presencia de acetilcolina no neuronal. Este es un ejemplo. Nosotros también tenemos desarrollada, o más bien hicimos una vagotomía posterior. En la vagotomía anterior teníamos un 40 o un 50% de sobrevida de los ratoncitos. En vagotomía posterior, la sobrevida se aumentó hasta un 70 o un 80%. También se ven efectos en la disminución de IgA, pero no son tan notorios como en la parte anterior del nervio vago. También cuando quisimos hacer, cortar la inervación de tanto anterior como posterior, teníamos un 100% de mortalidad. Es decir, que nervio vago, acetilcolina son importantes para modular las funciones a nivel intestinal, principalmente IgA. Ahora vámonos a la tríada, finalmente a la microbiota, ¿sí? ¿Por qué es importante esta microbiota? Bueno, estas es un conjunto de bacterias que habitan en el intestino en una relación de simbiosis, tanto de tipo comensal como de mutualismo, ¿sí? Ya está también varios microorganismos pueden evadir la respuesta inmunológica, entonces el sistema inmune lo que hace es contener.
Entonces, hablamos de una microbiota normal. Esta microbiota normal, si hay un proceso inflamatorio, puede convertirse en un, o puede provocar procesos infecciosos. Bueno, se calcula que el ser humano tiene en su interior unas 2000 especies bacterianas. Yo trabajo en mucosas y digo que nosotros somos epitelio, ¿no? Somos mucosos, pero pues bueno, eso por fuera, pues es una superficie también que recubre órganos, bueno, hacia el nivel de intestino, tracto gastrointestinal, pero también si lo vemos de bacterias, las bacterias forman un grupo muy particular y muy importante en todos estos procesos de regulación. Y de las cuales, bueno, de estas 2000 especies, solamente 100 pueden llegar a ser patógenas o perjudiciales. Ayudan en ocasiones, no son malas, a la absorción de nutrientes y forman un ecosistema complejo que se puede autorregular y se mantiene en equilibrio. También son imprescindibles para la síntesis de determinados compuestos, como vitamina K y algunas del complejo B. ¿Cuántos tipos? Bueno, hay nativos y transitorios. Los nativos son los que colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal. Bueno, y estamos hablando de tracto gastrointestinal, ¿no? Pero puede haber en otras superficies mucosas. Se adquieren al nacer y durante el primer año de vida. Bueno, o sea, también establecido desde el canal de parto, ¿no? Esta es la manera en la que nosotros vamos adquiriendo esa microbiota. Y los transitorios, que se encuentran de manera transitoria en el tubo digestivo y que se adquieren continuamente a través de los alimentos. Bueno, ahora esta distribución, como les mencionaba, es de manera particular. Podemos encontrar a nivel del estómago de 10 a la 2, 10 a la 3. En el duodeno, yeyuno, aumenta un poco, aproximadamente 10 a la 5. Ya lo que corresponde a ilion y en el colon, en el ilion va de 10 a la 3 a 10 a la 7, y en el colon, pues de 10 a la 9 a 10 a la 12. Y aquí en el colon, pues bueno, se mantiene siempre un estado inflamatorio. La mayoría son bacterias anaeróbicas. En el ilion se asemeja mucho el tipo de bacterias que podemos encontrar al intestino grueso, pero vean la importancia y la gran variedad de bacterias que se pueden encontrar a lo largo de toda esta superficie intestinal. ¿Por qué es importante la microbiota? Bueno, una es barrera, que previene la colonización de microorganismos patógenos. También tiene funciones tróficas, que puede modular proliferación celular, diferenciación y apoptosis. También en la inmunidad pueden migrar y pueden favorecer más bien la migración y maduración de los precursores de células linfoides. Y por otro lado, pueden modular la respuesta inmune local y sistémica, teniendo una tolerancia oral. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, pueden regular almacenamiento de grasa, modulan el lipogénesis y oxidación de ácidos grasos. Las metabólicas, bueno, pueden extraer energía de carbohidratos no digeribles, fermentación de carbohidratos ácidos grasos de cadena corta, absorben agua y sales y síntesis de vitaminas. Bueno, los ejemplos pueden ser los lactobacilos. Estas son bacterias acidolácticas. Su función es descomponer carbohidratos produciendo ácido láctico, el cual inhibe el crecimiento de bacterias patógenas. Producen indoles, fenoles, amoníaco, que si se producen y absorben en grandes cantidades, pueden producir endotoxemia. O sea, no todo es bueno, tampoco es malo, ¿no? Bifidobacterias, bueno, tienen mecanismos de defensa frente a patógenos gastrointestinales, compiten por sitios de adhesión y monomodulan la respuesta intestinal o en la superficie que se encuentran, y también sintetizan compuestos antimicrobianos. ¿Qué factores pueden favorecer a la microbiota intestinal? Pues bueno, una dieta no más bien dietas que sobre todo son restrictivas, el estrés, que aquí es importantísimo el estrés, alimentos con mucha grasa, alcohol, café y tabaco. Entonces, básicamente a veces decimos, ojos vemos, corazones no sabemos, ¿no? Y aquí básicamente es, dime qué comes y te diré qué microbiota y qué posibles consecuencias podrás tener a largo plazo.
Bueno, ¿cómo puede afectar la microbiota al cerebro? Pues a través del nervio vago. Otra es activación del sistema inmune. ¿Por qué? Porque cerca del 80% de las células inmunes se encuentran a nivel intestinal y estas tienen un papel fundamental con las células T reguladoras, que como les mencionaba son importantísimas para mantener ese estado basal y de tolerancia. Y también pueden activar células endocrinas del intestino, estimulan la producción de péptidos y neurotransmisores. Esta microbiota puede producir metabolitos, como ya les había mencionado, que pueden afectar al sistema nervioso. Y bueno, en un estado sano, la microbiota intestinal normal, el estado cognitivo y el estado emocional son normales. El umbral sensitivo al dolor también es normal. Niveles normales de células inflamatorias y de mediadores químicos. ¿Qué pasa cuando esta microbiota está alterada, o lo que se conoce como una disbiosis? Pues bueno, se altera el comportamiento, el estado cognitivo y emocional. También hay una disminución del umbral sensitivo al dolor. También podemos encontrar niveles anormales de células inflamatorias y de mediadores químicos. Es importantísima la microbiota. Y ya casi para terminar, este triángulo de cerebro, intestino, microbiota, está estrechamente relacionado y cumple con funciones específicas. Ahora, cuando esta disbiosis puede afectar a la microbiota, les mencionaba, uno de los ejemplos puede ser el estrés, ¿no? Hay estrés agudo y estrés crónico. Esta exposición al estrés puede cambiar la composición, diversidad y el número de microorganismos intestinales. También las poblaciones bacterianas en el intestino se convirtieron en menos diversas, con un mayor número de bacterias potencialmente dañinas, Clostridium. Bueno, ya les había puesto el ejemplo de Clostridium, ¿no? Pero, por ejemplo, en intestino grueso se ha encontrado, por ejemplo, no precisamente en un cáncer avanzado, sino en diferentes condiciones, intestino irritable, en Crohn disease, se ha encontrado que el Clostridium, por ejemplo, aumenta. Entonces, los factores de virulencia, eso hace que se potencie estos procesos inflamatorios a nivel intestinal. Y bueno, pues altera la función inmunológica, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué puede provocar? Pues bueno, diarreas agudas infecciosas, diarreas asociadas también a antibióticos, puede haber complicaciones sépticas, una falla multiorgánica, diverticulitis, apendicitis, también desórdenes funcionales como constipación, distensión abdominal, síndrome de intestino irritable, obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico. Alcancé a escuchar de que preguntaban de microbiota y efecto de edulcorantes. No, bueno, yo tengo una colaboración con la Universidad del Estado de México, en la Facultad de Medicina, con la doctora Beatriz Elina, y está reportado que una administración puede modificar la microbiota y principalmente aumentan el número de firmicutes. Y bueno, los firmicutes están asociados a diabetes. Entonces, ojo con los edulcorantes, ¿no? Que nos los venden como sustitutos de azúcar que no tienen un aporte calórico, pero lo mismo, el consumo crónico puede afectar microbiota y también puede provocar procesos inflamatorios. Bueno, está la enfermedad intestinal inflamatoria y bueno, cáncer de colon, ¿no? Y finalmente, creo que ya me pasé como unos 4 minutos, pero bueno, ya esta es la última diapositiva. Ahora, ¿qué se ha hecho? No recientemente, porque estos estudios o esta revisión, como les mencionaba, lo hicieron por los que yo considero los pioneros, ¿no? De todo este movimiento y tratar de elucidar la relación eje intestino-microbiota. Se utilizan diferentes estrategias, ¿no? Para evaluar. Una de ellas es el uso de animales libres de gérmenes. Es importante, ya que si no tienen gérmenes, pues cómo se estaría modulando la respuesta en este eje, ¿no?
se ha demostrado que puede afectar la función del sistema nervioso central. Ahora, esto en clínica puede ser limitado, porque no necesariamente los humanos podemos llegar a estar en esa condición totalmente libres de gérmenes. Yo, por ejemplo, cuando que trabajamos inmunidad de mucosas, tanto intestino delgado como intestino grueso, generalmente nos dicen, hay que desparasitar a los ratoncitos, hay que darle antibiótico a los ratoncitos. Pero mi pregunta es, o sea, nosotros generalmente estamos conviviendo con la microbiota, la que se considera de manera normal. Entonces, un ratoncito deberás de enfrentarlo tanto a los retos de agentes estresores, o estos procedimientos quirúrgicos y ver cuál sería el papel, ¿no?, de esa microbiota. En animales libres de gérmenes, pues bueno, esa limitante de que no necesariamente esto se puede reflejar en los humanos. Ahora también se han utilizado modelos de infección donde se evalúan los efectos de las bacterias patógenas a nivel del cerebro en comportamiento, y que están mediados en gran parte, no exclusivamente, por la activación del sistema inmunológico. Esto también es una herramienta importante para ver precisamente provocando un daño mediante un agente infeccioso, cómo se pudiera modificar toda esta relación y sobre todo el eje, ¿no? Bueno, y también están los estudios con probióticos. Administración de estas cepas probióticas, potencialmente en animales adultos o en humanos, puede evaluarse para ver los efectos de estas turistas, así, bueno, coloquialmente, ¿no?, las podemos llamar así, ya que no forman parte de la microbiota, pero sí pueden modularla, ¿no?, y mejorar esa respuesta inmune. Ahora, las diferencias entre cepas y especies se van a producir en términos de ¿qué? Pues en efectos que tengan sobre el eje intestino-cerebro. Si no va a ser lo mismo en un niño, en un adulto joven, que en un adulto mayor o entrando a la senescencia del sistema inmunológico, ¿no? Donde, bueno, obviamente por otras complicaciones, pues esta microbiota puede aprovecharse de esas situaciones. Y bueno, también está el estudio de administración de antibióticos, ¿no?, que puedan alterar esta composición de la microbiota de una manera controlada, ¿sí? Y esto es clínicamente viable. ¿Por qué? Porque se administra un antibiótico de manera controlada por un espacio de tiempo, entonces para que regule. Y bueno, esto es una herramienta valiosa para evaluar la microbiota intestinal con comportamiento. Sin embargo, muchos antibióticos o antimicrobianos pueden ser sistémicamente tóxicos. Y esto tendría que tenerse en cuenta para interpretar los efectos, no nada más de manera local, sino de manera sistémica. Y bueno, esto que todos, yo creo que la mayoría de aquí son nutriólogos, hemos escuchado los estudios de trasplantes fecales, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que en un momento las heces, por no decir la caca, de manera coloquial, iba a servir de algo, ¿no? O sea, algo que nosotros generalmente lo consideramos como desecho. Entonces se ha demostrado que trasplantes de microbiota fecal en condiciones humanas o específicas o de modelos animales de enfermedad. Un ejemplo muy claro es que leía no recientemente, ¿no? Es, por ejemplo, un ratón que tiene ansiedad, le hicieron el trasplante de esta materia fecal de un ratón que no sufría ansiedad. ¿Y qué pasó con ese ratoncito ansioso? Pues dejó de ser ansioso. Pero interesantemente también el trasplante de materia fecal de un animal ansioso a un animal no ansioso lo convierte a un animal con ansiedad. O sea, es impresionante, ¿no? ¿Y qué es lo que se encuentra en las heces?
pues el 50% de lo que se elimina son bacterias. Entonces ahí lo que estaría modulando la respuesta sería precisamente la microbiota. Y así hay muchos estudios, ¿no? Y bueno, finalmente, pues bueno, les quiero dar las gracias por el tiempo y una disculpa si me pasé. Espero haya sido de su interés. Y pues bueno, agradecerle a los alumnos, ¿no? Que son los que básicamente las ideas que tenemos son las que las llevan a cabo. El doctor Ventura, que fue donde iniciamos a hacer las vagotomías en los ratoncitos, él las hacía en hámster. Entonces fue todo un reto, tanto para Vero como para Marisol, hacerlo en ratoncito, ¿no? Y sobre todo tener sobrevida. Y los efectos que, como los mostré, son contundentes, ¿no? O sea, la relación que existe entre nervio vago y la producción de IgA. De manera normal, hay acetilcolina, esa acetilcolina modula la respuesta, hay una IgA que mantiene a raya las bacterias. También, bueno, pues a mis alumnos, ¿no? Que forman parte del laboratorio de inmunidad de mucosas. Y sería todo de Muchas mi gracias, parte. doctor, Perdón. Disculpe, no lo escuché. No, daba las gracias, muchas gracias, doctor, por la ponencia. Hay un espacio para preguntas. Algunos están dejando aquí unos datos. Gracias, doctor Arturo. Felicidades por la conferencia. Déjenme regresar. ¿Qué pasa, doctor, cuando existe parálisis intestinal o por divertículos? ¿La microbiota se puede regenerar en caso de estar afectada? Bueno, estos divertículos obviamente están provocando un daño ahí a nivel intestinal, ¿no? Hay una flora o una microbiota que se encuentra en un número y en cantidad, pero ¿cómo entender eso de que se puede regenerar? No entiendo bien la pregunta, porque a final de cuentas las bacterias están ahí. Lo único que están es esperando precisamente que pueda ocurrir una inmunosupresión del sistema inmunológico, un daño a nivel, como lo mencionan con los divertículos, ¿no? Y esto favorecería para que estas bacterias que estén ahí puedan aumentar en tamaño. De regenerar, yo creo que a lo mejor la palabra no está bien, o yo no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? Ok, vamos a ver si ahorita Pero en el bueno, chat miren, nos cualquier contesta. duda, si vieron la última diapositiva, está mi correo electrónico y con gusto se las podría contestar, ¿no? Porque a final de Ok, cuentas, estos divertículos, ¿a qué está asociada también la microbiota? A la alimentación que consumimos, ¿no? Entonces, al consumir ciertos alimentos podemos favorecer este aumento de la microbiota, aumento de ciertas especies microbianas, o que pueda ocurrir, como les mencionaba, en esos procesos inflamatorios, ¿no? No necesariamente es por un agente estresor, también puede ocurrir por alimentos, ¿sí? Que se puedan producir procesos inflamatorios. Y bueno, en el caso de los divertículos, ahí es algo muy particular, ¿no? ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, estados de depresión, ¿podrían llevar a cabo cuadros de síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal? ¿O estas patologías están más relacionadas con bacterias? Sí, 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 indudablemente. Sí, indudablemente. O sea, estados de depresión, ¿qué nos hablaría? Que no hay una correcta producción de hormonas, ¿no? Hormonas para que regulen esos estados de depresión y nos sintamos de alguna manera en esa homeostasis, ¿no? Definitivamente. O sea, serían, es que es complicado, ¿no? Si se dan cuenta, es cerebro, hormonas, sistema inmune, citocinas, microbiota, neurotransmisores, liberación de algunos productos como triptofano. Esto va a afectar a nivel de cognitivo y de conducta, ¿no? Pero indudablemente, estos estados pueden favorecer estas situaciones. Bueno, el ejemplo sería una persona que está constantemente estresada, que sería que
generalmente tiene mucha irritación en el estómago, ¿sí? Hay gente que es muy ansiosa. Esto favorece enfermedades inflamatorias, como la que mencionaba, ¿no? De intestino irritable. Ahora habrá que tomar también en cuenta las hormonas en las mujeres, ¿no? La producción también puede favorecer que se exacerben estas inflamaciones, la colitis también. Pero repito, sí hay una relación estrecha en psiconeuroinmunoendocrinología. Parece trabalenguas, pero efectivamente, o sea, todo lo psicológico puede alterar a lo nervioso lo endocrino, y lo endocrino lo inmunológico. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo corregir la simbiosis en adultos mayores con enfermedades crónicas? ¿De qué manera se puede ir corrigiendo la simbiosis? Hijo, es que es complicado, ¿no? También, porque adultos mayores, pero adultos mayores sanos, con un sistema inmune ya en senescencia, o un adulto mayor, bueno, ya lo leí bien, perdón, con enfermedades crónicas, ¿no? Hijo, es que aquí sí también tendríamos que ver primero qué genera la enfermedad crónico degenerativa y posteriormente esas bacterias cómo están asociadas. Pero bueno, una muy importante es la alimentación, ¿sí? Obviamente el sistema se va haciendo más viejo, pero también tener una alimentación más saludable, ¿no? No darle fuentes de alimento a esa microbiota. Mantener eh, estimulado el sistema inmunológico, ¿no? Hablas cómo, pues podría ser con inmunomoduladores de la respuesta inmune, ¿no? Pero aquí, bueno, en una crónica tendríamos que ver los efectos que tienen con los fármacos, si no son asociadas, ¿no? Si no es una diabetes con una hipertensión, entonces ya son casos más, complicados, ¿no? Pero una posible, alternativa podría ser, una buena alimentación, controles en los hábitos alimenticios, tener hábitos de sueño ya controlados, porque también eso puede afectar el ciclo circadiano y por ende la producción hormonal, que obviamente también con la edad va disminuyendo, pero bueno, yo así lo vería, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Pues bueno, las demás preguntas van a ser respondidas a través de correo electrónico, las pueden dejar en el chat y se les dará respuesta. Vamos a proceder con la constancia, doctor. Gracias. Bueno, a nombre de Yakult Distribuidora Tolucasa, Unitec, Universidad Tecnológica de México, otorgan el siguiente reconocimiento al doctor en ciencias Aldo Arturo Reséndiz Albor por su valiosa participación en el 14º curso de actualización en nutrición, alimentación y microbiota intestinal para un futuro saludable. Con su ponencia, Eje cerebro-intestino, influencia en la respuesta inmune y microbiota. 18 de noviembre de 2021, firma la doctora Leticia Sato Hirata, directora general de Distribuidora Tolucasa, y la maestra Elizabeth Jiménez Reyes, directora académica de Nutrición Unitec Campus Toluca. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias por la invitación y pues dejar aquí la puerta abierta. Si alguien está interesado, pues con gusto pueden contactarnos y invitarlos a que podamos explorar esta línea tan interesante y sobre todo que tenemos modelos en el laboratorio muy bien establecidos. Agradecerles nuevamente tanto a la señorita Mónica y a la señorita Gaby por su contacto y pues por hacer que difundamos un poquito de lo que hacemos, ¿no? Es una retroalimentación positiva para ambos. Les agradezco. Gracias, doctor. Si gusta dejarnos su correo en el chat, ya para que los demás puedan tomar nota y si tienen alguna pregunta en específico, pues se la puedan realizar. Listo. Sí, gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes. Y que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctor.
Y bueno, así es como damos por concluido este curso. Los esperamos el siguiente año en el mismo entusiasmo por conocer acerca del vasto universo de la investigación que son los probióticos, microbiota y salud. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Hola, ¿qué tal? Somos Nutrisec, una empresa dedicada a diseñar, producir y distribuir material didáctico de apoyo para brindar orientación nutricional, con la finalidad de ofrecer información para una mejor comprensión acerca de los beneficios que tiene una alimentación saludable en diversas patologías. La gama de los materiales que ofrece Nutrisec son los siguientes. Rotafolios inteligentes, de los siguientes temas: actividad física, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, enfermedad renal, dislipidemias y diabetes. Todos estos contienen información acerca de la patología, epidemiología, factores de riesgo y recomendaciones nutricionales. Todos los materiales Nutrisec pueden ser ocupados como pizarrón. Puedes escribir con ellos y también borrar. Tenemos planner mensual en donde puedes escribir todas las estrategias que vas a seguir día con día para tener una mejor alimentación. El plato inteligente, que nos muestra la cantidad y distribución de los grupos de alimentos que debe de seguir un paciente. Tacitas equivalentes, de varios grupos de alimentos como lo son verduras, leguminosas, lácteos, frutas y cereales, en donde puedes mostrarle a tu paciente qué cantidad de alimento debe de consumir a fin de juntar un equivalente. Les agradecemos la invitación y seguimos en contacto por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y recuerden, Nutrisec me nutre.
La salud es el resultado de los hábitos diarios, y tu imagen como nutriólogo es el resultado de tu gran trabajo. Una imagen saludable y profesional dice mucho. ¿Sabías que el desarrollo de tu marca personal te permitirá posicionarte y agregar un valor diferenciador a tu trabajo? Hoy estás a un paso de contar con tu imagen profesional y generar más confianza y ventas. Adquiere nuestros paquetes exclusivos para nutriólogos y desarrolla tu marca con nosotros. Visita promo.3hdstudio.mx o escríbenos al 72 23 70 81 50. Crea tu marca saludable con 3HD Studio. Síguenos en nuestras redes sociales.